Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a Papa Lector. Mi nombre es Luis Ibarra y hoy estoy en una nueva entrevista y en esta entrevista me acompaña Cristian Lagunas, autor del libro El lado izquierdo del sol. Bienvenido, Cristian, a este espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Perfecto, pues bienvenido seas. Una vez más agradecer a Penguin Random House por haber hecho posible esta entrevista. Y bueno, vamos a platicar sobre tu libro El lado izquierdo del sol, que dicho sea de paso es premio Mauricio Achar Random House 2022, pero de eso platicamos un poquito más adelante. Para entrar en materia, Cristiano, platícanos en tus propias palabras una breve sinopsis del libro, por favor. ¿Qué encuentra el lector cuando entra a las páginas del lado izquierdo del sol? Bueno, lo primero que va a encontrar, primero, antes de lo primero que vayan a encontrar, agradecerte la invitación, el encuentro, y ahora sí decir que lo primero que van a encontrar al abrir el libro, bueno, además de evidentemente las primeras páginas, una vez que entren al primer capítulo, se van a encontrar con un personaje en un hotel en México, en Mérida, en los años 50. Ese personaje, evidentemente ya sabrán por la cuarta de forros que es Yukio Mishima. ¿Y quién es Yukio Mishima? Sucede que es uno de los autores japoneses centrales en la literatura de aquel país, una figura muy importante, también traducida al español, muy conocida en México. Y esta novela, bueno, recupera esa figura, especula un poco qué pudo haber estado haciendo Mishima de vacaciones por México, por Estados Unidos, pero más adelante también el lector, las lectoras, se darán cuenta de que en realidad la novela abarca 13 años de la vida de Mishima y que ese viaje en realidad es como la última parte así, cronológicamente. Entonces es una novela que aborda esta figura desde que tiene 19 años hasta que tiene 32, que es cuando está haciendo este viaje. Y aquí, muchas gracias. Y aquí surgen varias preguntas. Y la primera obligada, y a lo mejor yo creo que esa es la más recurrente que se te ha hecho, ¿por qué Yukio Mishima? O bueno, al final de cuentas en tu libro te refieres a él por su nombre que es Hiraoka Kintake, ¿no? ¿Por Sí. qué él? ¿Qué encontraste en él? Digo, no sé si fue en su obra, en él como persona, en lo enigmático del personaje. ¿Qué fue lo Ujú. que te pidió escribir El lado izquierdo del sol? Sí, uso los dos nombres en la novela, Hiraoka Kimitake, que es un nombre real, y luego Mishima Yukio, que es un nombre de pluma, eh, aunque digo, no me gusta ese nombre de pluma, pero es un nombre artístico. Sí, la verdad es que es una pregunta recurrente y creo que la respuesta eh, siempre es un poco que no estoy muy seguro. Creo que tiene que ver mucho con claro, con su literatura, por un lado, con un acercamiento de mi parte hacia el mismo Mishima como lector, yo, como lector de sus novelas, creo que hay momentos en sus novelas que me intrigan mucho, que no he podido olvidar después de varios años de haberlas leído, pero por otro lado está esa curiosidad por la figura pública, pero más que por la figura pública, que creo que es una dimensión, por él como persona en su vida privada, eh, cómo haces un acercamiento a alguien que no conociste, ¿no? Pero también a alguien que mantiene cierto enigma, obviamente un personaje con muchas facetas, que además de escritor, bueno, Mishima también era modelo, fue actor, mucha gente sabrá que también fue, bueno, un bodybuilder, un físico-culturista, ¿no? Había como toda una creación alrededor de su imagen. eh, y sin embargo, ¿quién es la persona detrás de la imagen? Creo que esa era la gran pregunta, entre muchas otras, que quería responderme mientras escribía el libro. ¿Quién es esta persona? Y al mismo tiempo, ¿por qué es tan difícil aproximársele? ¿Por qué es tan ambiguo? ¿Por qué es tan extraño? Y al mismo tiempo, ¿por qué nos sigue fascinando? Creo que nos sigue fascinando a pesar de que, bueno, ya pasaron varias décadas de que Mishima estuvo en este mundo. Ahora, quiero rescatar esta parte que tú dices de quién era esta persona, ¿no? Él como persona. Eh,
porque, bueno, estamos a final de cuentas ante una biografía ficcionada, ¿no? Es a final de Sí, cuentas, digo, es él. sí, Este, por ahí escuchaba yo que te basaste en algo que rescataste de una carta para este viaje a México, pero bueno, gran parte de tu novela pues es ficción, ¿no? A final de cuentas sí, es es ficción. Cristian Lagunas interpretando o vamos a llamarle, no interpretando, porque no eres tú en su piel, sino como, eh, vamos a llamarle, suponiendo, creyendo quién era Hiraoka Kimitake, ¿no? Tratando de inventarlo o de descifrarlo o de definirlo dentro de dentro de su persona. ¿Y por qué digo esto? Porque en tu novela hay muchas cavilaciones como emocionales, introspectivas y demás de él, ¿no? Es Sí, como si escucháramos sus pensamientos en tu novela, porque de hecho tienes por ahí un narrador en segunda persona muy interesante. De hecho, usas las tres personas desde mi perspectiva, la primera, la segunda y la tercera. Algo que enriquece mucho tu novela, dicho sea de paso, voy a aprovechar para decirlo. Pero esta segunda persona en específico me resulta muy interesante porque es justo como si estuviéramos escuchando sus pensamientos, como si nos hubiéramos metido a su cabeza y estuviéramos escuchando lo que dice, porque aparte son como frases cortas, directas, ¿no? sí, ese recurso de ir hacia la mente, ¿no? Que bueno, así como en tecnicismo narrativo es el discurso indirecto libre, ¿no? Casi el monólogo interior, como ir hacia lo más profundo. No es así como se narra toda la novela, pero de repente me permito tener guiños eh, en el libro, momentos en los que el lector se puede introducir hacia eso, ¿no? Hacia esas preguntas que se hace a él a sí mismo de manera muy cercana. La mayoría está en tercera persona. Sí, No quería cometer, aunque sí hay partes en primera persona, también hay muchas mezclas. No quería cometer ese sacrilegio de contar una novela de un personaje histórico tan importante toda en primera persona. No me sentía un poco indigno de recrear por completo una voz. Me parecía mucho más interesante verlo un poco desde fuera, casi como si fuera cine, como si yo fuera con una cámara siguiéndolo, ¿no? Como si hiciera un documental siguiéndolo por la playa, por Nueva York, ¿no? Por su escuela. El personaje está casi en la totalidad de la novela, ¿no? Como en el 95%, pero también hay acercamientos hacia esa intimidad, hacia esa primera persona, y como bien mencionas, también hacia la parte más mental, ¿no? Lo más íntimo. Me gusta mucho que uses las palabras inventar, creo que esa palabra es adecuada, porque al final de cuentas es una invención sobre otra persona, ¿no? Y todo, bueno, ¿qué ficción no es invención? sí, Eh, y también recuperaría la palabra interpretación, porque sí que es una interpretación también. Uno está interpretando los datos que están disponibles y por otro lado, por lo menos yo así lo sentía, también había algo muy interpretativo en términos corporales, ¿no? Creo que yo no soy actor, pero sí sentía que para meterme al personaje, para entender al personaje, tenía un poco que actuar como el personaje. No es algo que haga siempre, pero en este caso creo que fue muy necesario entender esa corporalidad, entender cómo pudo haberse movido por el mundo, sobre todo porque somos muy distintos, creo que tenemos energías muy diferentes. Entonces, bueno, un poco fue jugar también a ser Yuki Mishima. Y por otro lado, esa relación entre yo y el él es muy palpable porque la novela también es autobiográfica en muchos sentidos. No voy a decir cuáles, pero es una mezcla, ¿no? Es revelar la biografía ajena, revelándome a mí mismo. O sea, hay muchos ejercicios ahí, muchos juegos. sí, y esos ejercicios, esos juegos y este ir y venir entre las diferentes estilos narrativos y demás, yo creo que hacen muy rica tu novela, porque además nos llevas de 1944 a, a 1957, ¿no? Este rango de 13 años, Sí, pero nos llevas y nos traes, o sea, no es cronológicamente consecutiva, sino que nos llevas y nos traes, claro. entonces eso le da un dinamismo distinto a tu novela además. Sí, me parece siempre más divertido hacer saltos en el tiempo. Eh, yo creo que siempre hay, por ejemplo, algo que puede pasar hoy en tu vida o en la mía,
tú no sabes si eso va a tener una consecuencia en 10 o 12 años, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea de narrar retrospectivamente, de pensar al personaje desde el presente. El libro comenzó, de hecho, cuando Mishima ya estaba en el viaje, porque me interesó el viaje en primer lugar, pero después la intuición, el flujo, me fue llevando hacia ese pasado, ¿no? ¿Qué le pasó a este personaje para que el día de hoy estuviera aquí haciendo este viaje? Porque no es algo gratuito. O sea, claro, se pudo haber ido de vacaciones gratuitamente, quizás estaba cansado, agotado, pero quería indagar qué más, ¿no? ¿Por qué alguien hace un viaje tan grande por varios países? ¿Qué piensa uno cuando está haciendo un viaje como ese, ¿no? Cómo el pasado rebota, vuelve, ¿no? Se hace presente. Sí, es que justamente cuando estamos en soledad es como cuando más se nos viene la parte de las reflexiones, ¿no? Y del Sí. análisis propio y análisis introspectivo y etcétera, etcétera. Y bueno, dentro de estas cavilaciones o este ir a lo profundo de la mente de Mishima, hay una parte como oscura dentro de sus pensamientos, ideas y demás, ¿no? Ujú. Este, Sí, de hecho así lo etiquetaría como oscuro, porque, y justo lo dice en la contraportada y me voy a atrever a leerlo, Sí. obsesionado con destruirse y volverse a crear. O sea, esta parte muy, muy enigmática y oscura de, vamos a llamarlo, de su psique que nos regalas en la novela, es parte, a final de cuentas, de todos, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos esa partecita también oscura, a lo mejor no al nivel de Mishima, Claro, pero está ahí claro. latente. Sí, es un personaje oscuro, también por otro lado es muy luminoso, pero tiene sus oscuridades, sus complejidades. Quizá por eso me parecía tan bello el personaje, porque no tiene una sola dimensión, ¿no? Se puede permitir esas honduras, esas oscuridades. Y en la vida real también era un poco así. Hace muy poco estaba viendo un libro de fotografías de él. eh, y había mucho esta idea eh, de fingir su propia muerte, ¿no? De ser fotografiado como si él estuviera muerto. Hay una foto que me impactó mucho donde hay una motocicleta tirada y luego él es el motociclista que está tirado en el asfalto sangrando, ¿no? Eso es oscuro, es performático, es teatral, pero es oscuro. No a cualquiera se le ocurre, o sea, no cualquiera va con un fotógrafo a decir, un escritor va a decir, hagamos esto, ¿no? Fotografiarme como si estuviera muerto o sangrando. Hay otras donde está como soldado, envuelto en un alambre de púas. Eso es muy oscuro, pero también es fascinante. Entonces, sí, este personaje tiene un transitar en la novela que es muy áspero, es muy duro consigo mismo. Eh, pero también encuentra momentos de gran luminosidad y de gran belleza y de gran sentimentalidad, ¿no? Entonces, es la mezcla, por eso es tan complejo y por eso fue también muy estimulante escribirlo. Y dentro de su complejidad también está toda la parte erótica que también está muy, muy presente en su historia y en tu novela, ¿no? Sí, Bueno, a final de cuentas, el erotismo, la sexualidad es parte de todos y de él, pues de manera muy marcada, ¿no? Y eso también está muy presente. sí. También dentro de sus reflexiones, sus acciones, sus viajes y demás, está ahí esa parte erótica muy presente. Sí, es muy importante. También, en cierto modo, la novela podría considerarse que es como una historia de esa sexualidad personal, ¿no? Una historia de ese erotismo personal que es autoerotismo, pero también erotismo hacia el mundo, la relación con otros personajes a partir del cuerpo, del deseo, de ese transitar erótico. Una de las cosas que hace el personaje mientras está de viaje es hacer turismo sexual. No es lo único que hace, pero es algo que hace, ¿no? Es como si siempre estuviera buscando hacer ese contacto erótico con otros seres, en particular en esta novela, con otros hombres. Pero sí, era muy importante para mí encontrar al personaje a partir de esa clave. Eh, no sé por qué, quizá no fue así en su vida real, no sé, pero sí creo que hay algo en lo sexual que me permitió ir todavía más profundo al personaje, ¿no? Y bueno, la novela de Mishima, Confesiones de una máscara, justo anticipa mucho de ese erotismo, no sé si tú lo has leído, pero ahí él habla mucho de su propio erotismo, de su propia sexualidad.
Entonces, bueno, ahí ya había un primer paso que ya estaba dado y lo demás de mi parte, bueno, fue invención y retomar ese otro libro. Muy bien. Ahora, hay algo que me resulta muy llamativo y que me gustaría que me platicaras un poquito. Estructuraste tu novela eh, etiquetando cada capítulo como una competencia olímpica. Sí. ¿Dónde surge la idea, el por qué, qué hay detrás de esta estructura? Mm, bueno, hay varias cosas. Creo que en primer lugar, me interesaba porque los deportes están inherentemente vinculados al cuerpo, ¿no? Son más o menos lo contrario de la literatura, o sea, hay El eh, opuesto. otra, otras maneras de presentarse en el mundo. Pero Mishima se pregunta mucho si hay un intermedio. Eh, Hablábamos de un personaje que iba al gimnasio de manera repetida, no sé si obsesiva, pero sí muy constante, que amaba los deportes, que narró competencias olímpicas, pero que en un ensayo suyo, El Sol y el Acero, se pregunta justo cuál es esta relación entre, entre las palabras y el cuerpo, y cómo para él el descubrimiento de su propio cuerpo le permitió usar las palabras de distinto modo. Entonces, bueno, el personaje en mi novela se pregunta qué son las palabras, ¿no? Las palabras pueden ser una demostración física también. Hay una relación entre el cuerpo y las palabras, o las palabras son solamente una creación mental, una operación eh, epistemológica, no sé. Eso por un lado, pero también porque pensaba mucho en los deportes, eh, en cómo cuando ves las Olimpiadas hay algo, hay una experiencia estética también. Y cuando ves un gimnasta volar por los aires, hay una experiencia estética ahí. Eh, y pensaba mucho en eso, en cómo Mishima quizá también quería hacer de su vida una estética, ¿no? Una poética, una política y una estética. Creo que, por otro lado, ya como en último lugar, los deportes también están siempre asociados a la guerra, ¿no? Los deportes son competencias, nacieron en un contexto Sí, bélico. eh, es inevitable pensar en la idea de competencia. Entonces, bueno, Mishima también tan cercano su imaginario a lo bélico, a la guerra, que no pudo ir a la guerra él por distintas situaciones, pero ese fue el contexto que le tocó vivir. Y luego, bueno, tuvo un ejército privado muchos años después. Em, es un poco esa relación, ¿no? La competencia, el cuerpo, la performatividad. Fue una manera de organizar la novela. Eh, y también porque cada capítulo, de alguna manera, metafóricamente, para los lectores que pongan mucha más atención, notará que hay juegos ahí que no nada más es el título del capítulo, sino que es una manera de construir cada capítulo metafóricamente, ¿no? Etcétera. sí, sí, totalmente. De hecho, hay, por ejemplo, hay uno que es una de las competencias de nado y ahí realmente, o sea, el capítulo está relacionado, o sea, tiene una relación, como tú dices, metafórica, pero está dada ahí a final de cuentas. Sí, Ahora, estamos ante un libro ganador del premio Mauricio Achar 2022. Me imagino toda una ajá, experiencia. Digo, si bien es tu segundo libro y el primero también resultó premiado, platícanos un poquito de cómo es que sí. se da que el lado izquierdo del sol gana el premio Mauricio Achar 2022. Uh, esa, esa pregunta habría que hacerla a los jurados, ¿no? Porque yo solamente me entero, no tanto de cómo es que se da el premio, ¿no? Sino más bien cuando ganas. Pero quiero creer que fue algo de suerte, algo de talento, no sé, una combinación. Uno envía los premios sin saber si va a ganar, ¿no? Y además casi, digo, el ego dice, claro, vas a ganar, pero la realidad es que es muy poco probable que uno gane concursos, porque hay mucha gente escribiendo y hay mucha gente concursando. Entonces, con este libro fue una gran sorpresa. Eh, Digo, yo sabía que el libro era bueno, esa es mi parte ególatra, porque me gustaba, y porque lo había trabajado mucho tiempo, pero bueno, de eso a que gane un concurso, eh, pues hay muchas interferencias, entonces, bueno, ha sido una gran sorpresa y, y estoy muy, muy contento de...
de todo lo que ha venido después. Ahora, esa parte ególatra yo creo que se vale. Yo creo que se vale porque sobre todo cuando tú lo dijiste ahorita, cuando te gusta el resultado, ¿no? Cuando le pusiste el corazón y te gusta el resultado, yo creo que se vale esa parte de ególatra. Y sobre todo, bueno, porque es tu segundo libro premiado, ¿no? El primero también Sí, tuviste la oportunidad de recibir un premio, entonces, sí. pues a final de cuentas ya habla de, bueno, de tu enorme capacidad en las letras, ¿no? Yo creo que empiezas a formar un camino bastante interesante en las letras. A mí me gustó mucho El lado izquierdo del sol por todo lo que hablábamos, ¿no? Realmente es una novela compleja en su escritura, pero la verdad es que es muy dinámica en su lectura. Mm, Conocer de manera ficcionada a este personaje resulta enigmático, sorprendente, incluso hasta empático, ¿no? Porque en algunas partes dices, me parezco, no me parezco, me resulta todavía más sorprendente. Eh, claro, Cristian Lagunas está editado en Random House, en literatura Random House, es ganador del premio Achar Random House 2022, El lado izquierdo del sol. Por sí. último, ¿cuál fue la parte más retadora de escribir El lado izquierdo del sol? El final. Eh, bueno, la verdad es que casi ninguna. Fue una novela muy fácil de escribir. Para mí me divertí mucho, pero justo por eso, ¿en qué momento decides cortar el oxígeno de la novela? ¿No? Eso es difícil. Eh, y tenía otro final la novela, y lo cambié, de último minuto. Entonces fue difícil, es difícil decidir entre dos finales, ¿no? Porque son dos caminos distintos. Esa fue la parte más retadora, pero todo lo demás fue muy divertido de hacer. ¿Y si quedaste satisfecho o ahorita dices, ay, ¿qué hubiera pasado No, si no? estoy muy satisfecho. Me gustaría que tuviera dos finales, ¿no? Pero no, tampoco esa era mi apuesta. El otro era muy bello también, pero estoy muy satisfecho. Si no, no habría permitido que la imprimieran. Habría pedido un poco más de tiempo. De tiempo. Muy Sí, bien, excelente. Bueno, pues ahí está la recomendación de Cristian Lagunas, El lado izquierdo del sol. Es un libro que tiene aproximadamente 300 páginas, pero no tiene desperdicio. La verdad, como lo dije ahorita, la verdad es que es muy ágil de leer. Te sorprende a cada página y a cada capítulo por dos cosas, por la maestría narrativa de Cristian y bueno, pues porque a final de cuentas logra como capturar toda esta parte enigmática, compleja, introspectiva de un personaje tan relevante como Mishima. Pues muchísimas gracias, Cristian. Espero hayas pasado un rato agradable platicando del libro y pues agradecerte haber estado en este espacio. sí, muchas gracias a ti por la charla y por la invitación. Muy divertido. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Cristian, a Penguin Random House y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.